Ya estamos aquí, chicos. Bueno, tenemos el parche 3.5 anunciado ya con el patch preview. Salió anoche hace unas 6 horas, son las 8 de la mañana ahora mismo aquí en Alicante. Y bueno, obviamente me quedan un poco mal los horarios en los que sale, ¿verdad? La verdad, o sea, las 2 de la mañana y con un bebé en casa me es difícil levantarme a grabarlo. Así que, bueno, lo grabo ahora, no pasa absolutamente nada. Una vez más, había liqueado prácticamente todo lo del parche. Digamos que no me he comido tantos leaks como otras veces porque he estado un poquito más no buscando cosas, básicamente. Pero bueno, creo que básicamente lo sé todo, así que no va a ser una reacción en plan ¡oh, Dios mío, va a salir Atrox! ¿Vale? Porque más o menos tengo claro ya todo lo que hay. Pero creo que alguna sorpresita aún así me voy a llevar porque nunca se liquea todo al 100% y aún tengo ganas de ver cómo van a hacer los cambios de la jungla y lo de la blacklist, cómo va a funcionar. Así que nada, vamos a ver estos nuevos avances que tenemos en el 3.5, que seguro que va a ser un pedazo de parche y ver qué nos depara. Ok, 14 minutos 21 segundos, ¿eh? Tenemos un patch preview intensito. Vamos a verlo. Hey everyone, it's Jared. You might remember me as Dark Horse for Life, Blitzcrank connoisseur, mobile game devotee, and game director for Wild Rift. We're moving on from our power spike patch into our next update, but there's definitely no powering down here. Today we'll be talking about our next champion, improvements to the jungling experience, rune and item changes, a new game mode, and more. Ah, he visto también lo del nuevo modo de juego. De la oscuridad al florecer. Vamos a ver. Floréceme en la boca. ¡Ojo! ¡Qué guapo está, Hay algo en su cuerpo que no me gusta mucho el diseño, ¿no? Pero está chulo. In-game mola más. In-game sí que está guapo. Por lo visto dicen que está terriblemente roto, ¿eh? Dicen que está rotísimo en la beta de China. Once they're in your grasp, unleash apocalyptic power with your ultimate, World Ender, which unlocks a ton of bonus attack damage, healing, and move speed. Mira lo que se cura, lo que pega, lo que se mueve, tío. Qué hardcore. O sea, esto en teamfights cuando activa la ultimate va a ser una auténtica bestia, ¿eh? Mira, 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 mira. Madre mía. Vamos a volver a la jungla en este parche, chicos. En el 3.5 voy a volver a la jungla. With his third ability, Shadow Step, this jungler can walk through walls. And his ultimate, habrá que ver si el que renta jugar es el azul o el rojo. O si dependerá de la partida o no sé, hay que verlo. Kayn wields an ancient weapon possessed by a Darkin named Rost and constantly battles it for control. Vale, llega un momento en el que tienes que elegir entre rojo o azul. You decide who will triumph. When Kayn attacks champions, he'll charge each of his forms. Ranged champions charge the Shadow Assassin, while melee champions charge the Darkened Slayer. When one form is fully charged, he can permanently gain its bonuses by selecting it in the fountain. This choice can't be changed later in the game, so make sure you're confident. Depende de la partida, rentará coger una cosa u otra si están las dos bien. Igual luego la azul sale súper rota y la roja no, ¿sabes? Y todo el mundo se hace azul. Pero hay que verlo. La roja es en plan un bruiser que te curas, que aguantas más en pelea, y la azul es full asesino, full daño a tope y... Me molaría que se pudieran jugar los dos. ¡Ojo, la cabritilla! No hayamos visto nada de ella. ¡Oh, cómo mola, La flor tímida. Qué guapo está el diseño, ¿eh? Es que los gráficos de Wild Rift son una colada, tío. Tiene cara como de miedo, ¿no? Pero luego te revienta la cabeza, o sea que... Ahora que... Dios. Bueno, a ver, estos vídeos siempre salen como ultra bufados, ¿vale? Pero... es una campeona que hay que tener en cuenta, ¿eh? Land your spells and you'll be zooming across the map. Lilia's ultimate, Lilting Lullaby. Es que su ultimate es una colada. A ver cuánto tiempo dura. Vale. Madre mía, Lilia, chaval. Creo que me hace casi más ilusión Lilia que caer en jungla, ¿eh? Salen dos nuevos junglas y van a cambiar la jungla también. No, porque no sacáis Fiddlesticks, no puedo encontrar a mi personaje principal. Sacar al puto Fiddle. I'm David, Associate Game Director on Wild Rift. Okay. You'll find me as Papa Smoothie on the Rift and on socials. Papa Smoothie. Now, let's get into our gameplay updates. Over the last couple patches, we made updates for the support role, and we feel pretty good about where they landed so far.
This La verdad es que los means support ahora están in guapos, patch Dark into Dawn, we're looking to make meaningful improvements. Buah, mejoran en la Another jungla, role, tíos. the Ya era jungle. hora, joder. Jungling is one of the most challenging roles in Wild Rift. Ya era hora, It plays tío. very differently compared to all the other roles and has a ton of agency over the course of the game. Sí, bueno, si Now, tu we equipo te expect hace the caso y no jungle van role to 0-10 en línea remain en todos. high depth and high impact. But in 3.5, we're looking to remove Cierta some complejidad unnecessary innecesaria. complexity from the experience La while experiencia. maintaining all the epic moments. ¿Qué van a hacer? Starting this patch, you'll be able to use the buff sharing mechanic. Blue and red buffs are incredibly powerful tools ¿Cómo? and sometimes cause unnecessary tension between teammates as to who should get them. We're adding a mechanic where after a few minutes of game time, killing the Brambleback or the Sentinel ¿Qué dices? will drop a temporary buff that other players can pick up by walking up to the buff circle. Me tomas el puto Sharing pelo. is caring, folks, so don't let it go to waste. Me tomas el Since you puto have double pelo. the buffs for your team, the evolved versions of blue and red will be removed. We also have a new jungler specific ¡Qué buff guapo called está eso, tú! Conservation. When you jungle, you'll gain conservation stacks over time, and killing a large monster will cash in the stacks for gold. This buff is meant to provide a natural guidance for junglers on how they should balance between ganking and farming. Basically, if you only farm or only gank, you'll be missing out on that bonus gold. Hostia, qué guapo, We're tío. updating the Smite Summoner spell. First, we're removing challenging Smite. Hay mucha información With esto, Smite, ¿eh? we Mucho found cambio en that la it really jungla. wasn't a compelling choice for jungle players, and it was often hard to appreciate its effect in game. Next, we're changing how the Smite upgrade functions. Originally, you had to kill a Vale. specific amount of monsters to upgrade your Smite. Starting Luego me this dicen que por qué patch, jugamos gana jungla, Smite will mira. upgrade based on the number of times it has been used, so the upgrade time should be more consistent across games. Additionally, both base Smite and the upgraded Smite will deal a fixed amount of damage to monsters instead of scaling ¿Es en serio? based on your champion Siempre el level. mismo daño. Lastly, we're adjusting the general stats and behavior of Siempre el your mismo monsters. daño el smite, ¿eh? No This aumentando should help ahora. make clear times faster overall, and you should have an easier time surviving against monsters, especially in the early clears. Because at the end of the day, we want junglers to be planning their next steps without worrying so much about surviving their initial clears. Another big change I want to call out is the first camp start decision. Tío, cuánta cosa, cómo mola. Previously, it was almost necessary for junglers to start at the red buff to maximize their clear speed. With the general updates to monster stats, we hope the first clear decisions can be more dynamic and flexible, so that players can choose which camp to start Vale. based on the unique dynamics of their specific. Vale, esto mola, ¿eh? Que no haya que empezar en We're rojo making siempre some para awesome limpiar más rápido. improvements to Shelly as well. ¿Vale? Rift Herald is meant to be a mid-game tool that helps you snowball, but with its current tuning, oftentimes the expected rewards can vary greatly. So we have increased the speed of Velocidad de summoning invocación del Rift heraldo. Hostia, qué as rápido lo well tira. as her Dios, charge ¿cómo speed. sale tú? So the value gained from your plays will be that much more consistent. Vale, están bufando el heraldo y bastante, ¿eh? Vale, vale. Dios, son mucha información, tío. Horizon Focus is a great pick Enfoca for al horizonte. mages who want Ideal to para snipe magos que ataquen con opponents hechizos desde with lejos. spells. Me gusta. Skill shots that hit a champion from a distance will apply Aplicarán stats to your acumulaciones. enemy. Hidden crowd control abilities will grant additional stacks. Más acumulaciones de Gain los enough TCs. stacks to consume them and deal bonus damage. Dios. Get your sniper goggles on and sharpen up your aim. ¡Woo! Lord Dominic's Regards Dominic, esta is our objeto es newest buenísima. attack damage item. With his passive Adrenaline, after you're out of combat with other champions for a few seconds, your first attack against a champion will now have increased attack speed. ¿Vale? Soul Stealer is getting a new passive. ¡Oh, roba almas! Soul Flare. Takedowns on enemy champions will reduce the cooldowns on all your basic abilities. Qué guapo And esto, you'll ¿eh? gain extra ability power for a few Hostia, qué seconds bueno after. esto, tío. So if you're a mage or assassin player who likes to snowball your way Ahora through este objeto some sí que fights, tiene this sentido, is the tío. item No for you. solamente con la ultimate, sino con todas For tus runes, habilidades. we want to give mages another option beyond the electrocute and summon Airy, with some utility beyond just dealing extra ¡Oh! damage. ¿Van a tener cometa If you arcano? want to run fast and cast fast, Phase Rush is the rune for you. When you hit a No, no. champion with 3 separate attacks or abilities, you'll gain a burst of movement speed and ability haste. Aceleración de Your current habilidades. cooldowns will also be reduced, so get spell slinging. We're also replacing the Vale. champion rune. Sudden Impact is your new pick if you're looking to Impacto twist the súbito. knife or you assassinate your enemies. With this rune, you'll gain a bit of adaptive penetration when you exit stealth or use a dash, Ah, qué guapo blink, esto. or teleport Qué guapo to deal esto. damage to an enemy champion. Mola, esto mola mucho.
Que te den penetración de armadura o mágica. Introducing Está súper guapo. another game mode. Bueno, If you ever wonder what a game el of juego de five todos list contra ranks todos. at Este es la high polla, ranks will look like, Este es full fan. now's A ver, your yo esto chance to luego find nunca lo out. juego, pero. That's right. Tío, One lo de la for all jungla is me ha coming follado la to Wild mente. Rift. O sea, In van a Champions cambiar el Select, pathing, van a cambiar el you and your smite. teammates will vote for a champion player. Van a cambiar muchísimas cosas en la jungla para que sea más viable. Eso me mola mucho. Eso me ha molado muchísimo. Nada, vamos a volver a la jungla 100% en el 3.5, Volvemos a la jungla 100%. Nuevos campeones en jungla y la cambian entera. Van a hacerla de otra forma más dinámica, más rápida, más fácil. Me vuelvo a la jungla. Es que es la posición que me gusta. Lo que pasa es que... ¿Vale? We'll be adding another penalty for players who leave matches. As we know, playing with an AFK player is not Pues fun. no, amigo. So we're looking to discourage Lo de compartir el that bufo me ha follado la behavior mente, Lo de compartir el bufo me ha follado el cerebro. We're in a situation where a remake is available. The remake will automatically trigger, so you cannot miss the vote. You'll also see a new avoid list feature in this patch. In the post-game lobby, Ahora se reiniciará you'll solo, be able no, to no tienes el add típico someone troll que va a from the votar, game ¿no? to your avoid list. Típico troll que vota que no. Prevent you from being matched on the same team 0 de with them 3, puedes banear a until the 3. list resets at the start of each week. Perdón. Perdón por pararlo, chicos, un segundo. This player will no longer be matched with your ranked teammate. This player can still play in your match as an opponent. Adding a player to the list cannot be cancelled and reset. Todos los lunes. Vale. Vale. Ok. 0 de 3 a 3 a la semana, entiendo. Puedes banear 3 a la semana. From being matched on the same team with them Para que te until toquen tu the equipo. list resets at the start of each week. We're adding a new way to view your skins. When you visit the collection tab, you'll see the skin set tab. Hay nuevas skins, ¿no? O sea, hay nuevo icono de skins. ¿No? ¿Lo han cambiado esto? New way to view your skins. When you visit the collection tab, you'll see the skin set tab and the champion tab. With these filters, you'll be able to view multiple skins for the same champion or skin lines at once. Some will even have custom backgrounds. Qué guapo esto, ¿eh? Joder, tío, es que If you complete la parte an estética de este entire juego es set, increíble. you'll earn an exclusive title and a special effect in Champion Select to show it off. Qué guapo For those esto, of you ¿eh? who'd like to build your collection, you have a new way to admire it with Mira, confidence. todas las tesoras, estas las tengo yo. Lastly, during this update's events, you'll see some brand new mission types. We'll talk a little more about that later. Now, I'll pass it back to Jared to wrap Me up. puedo poner de fondo todas las de Sona. Creo que voy a llenar mi vitrina de skins de support. Bam! Pow! Kaboom! Oh, sorry, I got a little carried away there. You can't have superheroes without supervillains. La de Jin super villano. A mí sí me mola esta skin. Mucha gente está diciendo que no le gusta. A mí me parece bastante guapa. Y con la máscara mejorada es la polla. You can claim his ascended skin by playing games and collecting it from the Wild Pass. Está muy guapa la encendida, tío. Will the forces of good or evil win out? Only future Wild Passes will tell. La fuerza del bien o del mal, hombre. Si es Jin el villano, posiblemente gane Jace, la verdad. We hope you enjoyed powering up in the Supreme Cells Arena last patch. Of course, we've got a bunch of new events for you to explore in this update. Most importantly, have you been having strange dreams lately? Filled with peculiar and playful characters? Who live in a beautiful, mysterious world not too far from our own? Déjate las drogas, Jared. No? Just me? Yeah. Weird. Bueno. Spirit Blossom is Ojo. coming to Wild Rift. In this event, you'll tend to a little town in the spirit world, where completing missions will let you summon a random spirit. Fill up your Hostia, como town mola, with vas haciendo this como tu cast of poblado, quirky ¿no? personalities, and who knows what you might overhear. To go into the new year, we've got a festive little snowball fight for you. Test your aim and collect rewards fit for a Poro. Don't worry, no Poros will be harmed as you complete your missions. Look how happy they are. Of course, that's not all the events we're looking forward to. So keep an eye out for more in the next couple months. Vale. Skins, vamos a ver las skins que hay. And it wouldn't be a patch preview without our skins montage. Let's take a look at what's coming from elegant to edgy to extra colorful. Roll montage. Vamos allá. Vale, la de Caín cazador de almas. Parece Diego, ¿eh? Tal cual. Irelia cuchillas de hielo. Oh, siéntate encima mía. Atros luna de sangre. Dios, transformado está guapísimo, ¿eh? Banda la cromática. Jinx. Eco banda lo cromático. Por fin una skin de Eco que mola. Está guapísima la skin de Eco, hay que decirlo.
Y esta es Samira, banda cromática. Hostia, no me la esperaba en Samira, Hostia, mola también, Esta skin me mola, con los sprites y con tal. Me mola el rollo. Flores flor espiritual. Buah, es que las de florecer espiritual están guapísimas, De estas me voy a pillar el pack 100%. Lilia, florecer espiritual. Putos furros, Está lleno de furros este juego. Lleno de florecer espiritual. Yasuo, florecer espiritual. ¿Cuál es la legendaria de flor espiritual? No lo sé. ¡Oh! ¡De Min! Nadie la pedía, pero aquí está. Oh, claro, las de rosa de cristal que no habían metido. Dijeron que sería que ganan la 3.5. Bueno, hay mucha skin, ¿no? En la 3.5 me va a costar mucho dinero. ¿Vi rosa de cristal? Y River en rosa de cristal. Están guapas, Molan todas, tío. Es que molan todas las putas skins que sacan. Son unos cabrones. Ahora habría que ver las fechas, ¿no? Que salen. Cómo saldrán Lilia, Cain y Atrox. Que tengo que estudiar en eso. Vale, nice. Me ha gustado. Seguimos con lo mismo. Casi todo había sido liqueado. Sí que al final había visto prácticamente todo lo que han anunciado nuevo, a pesar de que había intentado que muchas cosas no salieran. Lo de los inhibidores no han dicho nada, así que no sé finalmente qué pasará con ello. Y bueno, en general es un parche bastante guapo. Tema de skins, tema de campeones que van a salir, visuales, increíble. Lo de las mejoras a la jungla es una auténtica follada de mente. Sobre todo lo de compartir bufos me parece increíble, porque cuando te hagas el rojo, tu ADC puede venir a recogerlo. Cuando te hagas el azul, tu top o tu medio, depende del campeón que sea, puede venir a recogerlo. Bueno, en general creo que eso es una ayuda bastante chula y que va a ayudar también a que, bueno, pues en la partida no haya tantos malos rollos de déjame el bufo, te robo el bufo, ¿no? Así que, nada, en general un parche bastante chulo. Veremos a ver todo esto nuevo que se viene, pero ya está casi ahí. Así que nada, espero que os haya molado. Nos vemos en el próximo vídeo. Esto ha sido Wild Rift en Freestyle Gaming. ¡Yeah!